Muy buenas noches, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Paradigmas de Investigación Educativa. Y para ello, primeramente les pido a todos mis queridos doctorantes que se encuentran conectados a nuestra sala, me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Sean bienvenidas todas y todos. Adelante, por favor. Bueno, estoy escuchando, bueno, más bien estoy Audio. en nuestro grupo, en nuestro chat, que si me escuchan, muchísimas gracias. Bueno, mis queridos doctorantes, antes que nada agradecer que me hayan tomado en consideración estos minutos. Quienes se conectaron a la sesión pasada se dieron cuenta que vimos también teniendo este desfase por tiempo, pero ustedes lo saben que estos minutos que nos dilatamos, pues se les reponen al finalizar nuestra sesión, pero también les sirvió de base porque pudieron tener un poquito de conocimiento acerca de los temas que también ustedes van a desarrollar en su seminario de investigación para la elaboración de su protocolo de tesis de grado doctoral. En ese sentido, mis queridos doctorantes, se pudieron dar cuenta en nuestro plan de estudios que venimos desarrollando lo que son los enfoques, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, que son los temas que desarrollamos en la clase pasada, y que el día de hoy vamos a dar continuidad en cuanto a la elaboración y el desarrollo de estos temas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos específicamente dentro del enfoque cuantitativo, repito, cuantitativo con N, es aquel que tiene dentro de su forma específica de desarrollo, les decía, un método estructurado, ¿verdad? Es aquel que nos indica que nosotros tenemos que basarnos en datos objetivos, datos precisos, datos certeros, datos comprobables. Les comentaba también que es aquí cuando nosotros podemos emplear una técnica de campo en su modalidad de encuesta bajo la estructura de preguntas cerradas, es decir, son aquellas que vamos a utilizar ya sea para obtener datos, para obtener porcentajes, para obtener cifras, para obtener patrones, pero todo aquello que sea susceptible a comprobar. Recuerdan que les decía que dentro de la propia estructura de la pregunta, yo voy a encauzar a a las personas que vayan a responder en base a qué es lo que quiero que me vayan a obtener. Ejemplo, si yo te digo, ¿cuántas personas están conectadas al día de hoy? Bueno, pues vamos a dar datos numéricos. Si le digo, compañera Viridiana Córdoba Rodríguez, ¿cuál es la materia que el día de hoy se encuentra desarrollando? ¿Cuáles son los elementos? Que no sé qué. ¿Qué me va a dar la compañera Viridiana? Una información detallada, una información descriptiva, una información que me va a otorgar algo complementario. Pero si le digo a Lucía Magaña, ¿cuáles son los factores que determinan esto y el otro? Quizás dentro de la propia pregunta me utilice los dos enfoques. Una, me arroje un resultado, cinco preguntas o cinco elementos estoy utilizando. El primero me lleva esto y esto y esto, el segundo me lleva esto y esto, el tercero me lleva esto. Se dan cuenta cómo cuando hablamos del tercer enfoque, porque del primero ya lo abordamos, la investigación cualitativa lo desarrollamos en la sesión pasada, que era la cuestión descriptiva y que se basa en el elemento subjetivo. ¿Lo recuerdan? Cuando hablábamos del enfoque cuantitativo, la que es objetiva, que son datos precisos, numéricos y demás. Pero cuando hablamos ahora del enfoque mixto, que es aquel que vamos a desarrollar el día de hoy, es aquella que nos hace una fusión de investigaciones, lo que citábamos ahorita con el ejemplo de la compañera Lucía Magaña. Me da datos duros porque le estoy otorgando una pregunta que es uniforme en el sentido que es variable o que puede ser arrojada con datos numéricos, pero que se robustece con una información complementaria. Es decir, me da una información que puede tener las dos variables, pero para que pueda quedar una información completa y que no quepa una duda, entre mayor soportada esté la respuesta, menores van a ser los vacíos que nosotros podamos identificar dentro de algún posicionamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos dentro de este tipo de investigación mixta, se dice
que tiene un enfoque metodológico. ¿Por qué metodológico? Porque se complementa de distintos métodos. El método intuitivo, deductivo, fenomenológico, exegético, comparativo, científico, histórico, analítico, etcétera, ¿no? Pero que además de la unificación metodológica, también combina sistemáticamente técnicas, ¿verdad? Cuando hablamos de una metodología, recuerdan ustedes que es la unificación de métodos, pero también con la complementación de técnicas. Y cuando hablamos de las técnicas, sabemos que de manera directa se subdividen en dos. Tenemos por un lado a la técnica documental y tenemos por otro lado a la técnica de campo. Cuando tenemos a una técnica documental, ¿qué podemos utilizar en una técnica documental? Se me ocurre, podemos utilizar libros, podemos utilizar revistas, podemos utilizar, no sé, toda aquella cuestión palpable con la que nosotros soportemos un proyecto, una investigación, una doctrina, lo que tú gustes y mandes. ¿Dónde podrás utilizar tú esta técnica documental? La técnica documental la puedes utilizar tanto en un enfoque cualitativo como en un enfoque cuantitativo. Por ejemplo, si tú me dices que me arrojas, no sé, cuántos alumnos se encuentran cursando el segundo grado de primaria, pues te vas a ir al INEGI donde te puede arrojar un número poblacional, ¿verdad? De personas de entre, no sé, 7 y 8 años de edad o 8 y 9 años de edad. Ah, ok. Te estás dando cuenta que es una página que puede complementar datos específicos o incluso una obra y ahí encuentras la información. Entonces ves que lo puedes encontrar en una cuestión documental. Pero si tú me dices cuántos alumnos hay en el cuarto grado grupo B, entonces también puedes utilizar una técnica de campo, porque te apersonas, porque llegas, porque observas, porque aplicas quizás algún otro elemento, no sé, alguna actividad o no sé, lo que tú quieras utilizar para poder obtener una información, pero la técnica es de campo, porque te apersonas en el lugar en donde necesitas obtener la información de primer contacto. Dentro, voy a silenciar a quienes están conectando a nuestra sala y si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto. Entonces, decíamos, cuando nosotros estamos utilizando cualquiera de estos tipos de técnicas, se dan cuenta que tenemos técnicas específicas que es documental y de campo y que a su vez cada una de ellas se subdivide en otras. Ejemplo, técnica documental en su modalidad de, no sé, utilizamos la revista, utilizamos los libros, utilizamos tal. Si hablamos de la técnica de campo, ah, ok, en su modalidad de encuesta, en su modalidad de podcast, en su modalidad de videograbaciones, ok, hablas de una técnica, pero me especificas cuál es la que utilizaste. Entonces, aquí estamos hablando que dentro de los enfoques mixtos puedes utilizar diferentes métodos y estos los puedes combinar con las técnicas que tú necesites, porque como hablas de métodos, perdón, como hablas de una investigación mixta, decíamos que esta se complementa por los dos tipos de investigaciones y por todos los tipos de técnicas que existen para poder comprobar alguna información final. Dentro de ella, se dice que la investigación mixta es aquella que combina técnicas cuantitativas como la medición, como la estadística, pero también combina técnicas cualitativas, como por ejemplo, cuando hablamos del análisis, cuando hablamos de posicionamientos críticos, cuando hablamos de retroalimentaciones, cuando hablamos de compresiones profundas de un contexto, cuando hablamos de la identificación, ¿no? De factores contextuales, cuando hablamos más adelante, vemos que uno de nuestros temas son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Entonces, ahí también nosotros estamos identificando este tipo de enfoques. ¿Por qué? Porque se me ocurre, yo, María Catalina, en la zona rural, puedo conocer, porque he trabajado, porque aquí vivo, porque qué sé yo, estos factores que condicionan o que se ponderan en un proceso de enseñanza-aprendizaje como barreras educativas, ¿no? Ya tengo bien determinadas cuáles son las posibles barreras, qué efectos tienen, cómo poderlos trabajar y demás. Pero resulta que en esta cadena de cambio me envían a una zona urbana y yo continúo dentro de la ideología que estas son las barreras que tienen los alumnos de tal. Entonces, para yo poder comprender la situación real de ese lugar,
pues quizás yo me ponga a investigar en libros y me arroje una información distinta, pero ¿cuáles van a ser los elementos certeros? Pues obviamente la cuestión contextual. Yo tengo que citarme dentro de la idiosincrasia social, entender sus usos, costumbres, prácticas, etcétera, para que luego entonces yo pueda ponderar, no validar, repito, no estoy dando por cierto los posicionamientos que la otra parte tenga, sino quizás lo que me va a permitir a mí tener una comprensión mucho más amplia y luego entonces también poder buscar nuevas soluciones o posibles soluciones con las cuales yo poder combatir estos vacíos o estos problemas que están detonando mi necesidad de querer investigar sobre este tema, ¿no? O querer elaborar una obra, querer elaborar un proyecto de investigación, todo aquello que surge en mí, un estado de necesidad, pues ahora lo voy a estar complementando, robusteciendo a partir de esta investigación mixta. También nos dice que cuando hablamos de esta investigación mixta es cuando nosotros podemos aprovechar las fortalezas que nos da tanto la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa y que entre mayor probado o mayores elementos nosotros estemos otorgando, como hace un momento les comentaba, menores van a ser las áreas de oportunidad, pues que en un momento se tengan, ¿no? Cuando hablamos dentro de la investigación mixta, esta presenta características específicas. ¿Cuáles son estas? Se basan en cuatro elementos. Primero, encontramos que su principal característica es que es la integralidad. Cuando hablamos de esta cuestión integral, nos dice que podemos utilizar esta investigación mixta para poder abordar diferentes fenómenos, desde los más complejos, es decir, de los elementos mucho más complicados dentro de todos aquellos supuestos que quizás yo no tenga ni siquiera una información base, hasta todos aquellos que quizás yo puedo ir explicando al momento de desarrollarlos, al momento de poder correlacionar temas, al momento de poder validar propuestas, al momento de yo también poder emitir posicionamientos críticos, al momento de yo poder emitir algún tipo de validación con alguna obra, con algún autor, con alguna cifra, porque por ello me está diciendo que es todo aquello que me permita complementar, que me permita integrar esta información con esta información, lo correlaciono y robustezco. O por el contrario, no me quedo con la información que me está diciendo este autor. ¿Por qué? Ah, porque este autor refiere esto, pero en mi población objetivo dista mucho de la realidad. Y este enfoque es el que se necesita porque existen estos patrones, porque existen estas prácticas, porque se tiene que trabajar de esta manera. Entonces, nos estamos dando cuenta que no porque exista 5 obras y estas 5 obras nos lleven a un mismo eje, es lo que yo voy a dar por sentado. Por eso me dice que es integral, porque todo se complementa. Como les ponía un ejemplo, no sé si lo recuerdan en la clase pasada, realizan N cantidad de reformas educativas. Para los legisladores son las correctas, pero nosotros que somos los que estamos en el campo de batalla, que somos los que realmente conocemos los vacíos que existen en las escuelas, con nuestros alumnos, en los salarios, en los nuevos libros de texto gratuito, en todo esto, vemos si eso sirve de algo o no sirve para nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo conocemos desde todos los factores integrales, porque somos los que trabajamos en el día a día y conocemos las necesidades del origen, ¿verdad? Desde las causas y que por eso sabemos cuáles son las áreas de oportunidad que primeramente se tienen que suplir para que luego entonces, ahora sí, lo que tú me estás poniendo, pues se aplique, ¿no? Porque si no simplemente es de manera superficial, pero mientras no combatas la raíz, pues el analfabetismo en México continuará, desafortunadamente. Entonces, esto es lo que nos dice la cuestión integral, que tenemos que identificar todos aquellos elementos. Por ejemplo, cuando ustedes realicen su proyecto de investigación, van a partir de un tema, pero no tendrán toda la información de ese tema, porque, por ejemplo, si yo hablo de educación, díganme quién sabe de pie a pa toda la educación. Nadie. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser evolutivo y conforme el hombre evoluciona, también evoluciona su proceso de culturación, desde las doctrinas, las teorías, los modelos, los sistemas. Uf, nos vamos de principio a fin, ¿no? Entonces, cada vez, por supuesto que es importante ir adecuándonos y no vamos lejos, los modelos educativos por los cuales hemos pasado, ¿no? Entonces, hemos visto que cada modelo ha tenido a un exponente, a un precursor,
qué elementos digo, ay, bueno, estos sí, hasta nuestros días se pueden utilizar, se aplican por esto y por esto y por esto, estos son completamente desproporcionales porque tienden a esto, porque la ideología en ese entonces se basaba en esto, porque muchas escuelas, como les dije en la clase pasada, todavía continúan utilizando el método Montessori, porque otras utilizan el método de Jean Piaget, porque bueno, las necesidades son estas, impera esto, se necesita el otro, porque en otras escuelas decimos, no, ya no es necesario, no, no es útil por esto. Cada uno va a dar sus argumentos, pero en base a su población objetivo. Y esto no significa estar en contra de un sistema, sino más bien en contra de los elementos que se ponderan dentro del sistema y que al momento de quizás reestructurarlos, podemos combatir este fin en particular. Entonces, esto que estamos diciendo, si no tenemos una información, ¿cómo voy a dar una opinión crítica? Quizás puedo emitir un conocimiento o un comunicado desde una falsa apreciación, ¿no? Como cuando hablamos de los fanatismos, en religión, en política, en tal. Pero es desde lo que yo creo, pero no desde lo que conozco. Cuando yo conozco, emito argumentos, emito posicionamientos críticos y eso es lo que conlleva la primer característica de la investigación mixta. Ahora, cuando hablamos de la segunda característica, se enfocan los diseños principales. ¿Qué quiero decir con esto? Los diseños principales son todos aquellos elementos, tanto primarios como secuenciales, es decir, que algo nos lleva a lo otro, es decir, existe un método sistemático que es un antes, un durante y un después, y que todos estos se vinculan para luego entonces llegar a una información final. Lo que hace rato decíamos, los diseños principales es que primero podemos tener datos numéricos. Luego, entonces, esos datos numéricos los complementamos con datos en cuanto a una cuestión descriptiva y al momento de fusionarlos nos llevan a una definición integral, que es precisamente la investigación mixta, la que se complementa con números, cifras, porcentajes, pero también con información detallada dentro de un contexto de la realidad, ¿ok? Ahora, el siguiente elemento dentro de esta investigación nos habla acerca de los procesos. Los procesos son aquellas cuestiones que nos implican el proceso de investigación por el cual pasa, en este caso, cada uno de ustedes o pasará cada uno de ustedes como investigadores desde el momento de recolectar información, desde el momento de analizar esa información para quedarse con los elementos que me van a ser de utilidad, depurar todos aquellos elementos que aunque abonen al mismo tema, no son efecto de interés para lo que yo quiero seguir o para lo que yo quiero buscar. Entonces, tengo ejemplo, 10 autores. Al momento que analizo las obras de cada uno de ellos, veo que tres coincido por estos elementos, estos tres me da posicionamientos contrarios, pero también me da elementos y esto simplemente pues no hay un hilo conductor en lo que quiero. Elimino estos cuatro autores, me quedo con estos seis. ¿Qué estoy haciendo acá? Mi segundo proceso, que es análisis, y el tercero, que es la vinculación de datos, en donde yo ya empiezo a aterrizar la información y la empiezo a aplicar dentro de mi proceso de investigación. Y es aquí empezamos a resolver todos los paradigmas de investigación educativa, todas aquellas interrogantes que dentro de su proceso hipotético, que es desde un supuesto, desde un inicio a una búsqueda de información, hasta todas aquellas vías, métodos y técnicas utilizadas para llegar a una información absoluta y que va a obtener el grado de ciencia o una información o una investigación científica. Ahora, después encontramos el último elemento que nos habla de la cuestión de versatilidad. La versatilidad dentro de la investigación mixta es aquella que complementa o que se fusiona o que se aplica en diferentes disciplinas o áreas del saber. Por ejemplo, cuando nosotros podemos aludir a una investigación mixta, cuando abordamos temas relativos a ciencias sociales, a campos de la psicología, la sociología, la salud, la educación, entre muchas otras que por supuesto estamos trabajando con el ente social para poder complementar la medición estadística
y que todo esto va a tener una vinculación directa con experiencias vividas, porque no nada más nos vamos a quedar en lo que nos arroja una cuestión teórica, es decir, el 40% reprueba por esto, el 20% por esto, el 5% no, sino que nosotros la información, en este caso, que tenemos por la cuestión estadística, la estamos identificando porque en la praxis, ahora sí, sabemos cuáles son las causales de deserción escolar, cuáles son las circunstancias que motivaron dentro del proceso de barreras, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué detonó que existiera esto, qué es lo que hace falta en esto. Ah, te das cuenta que no nada más tenemos un dato numérico, sino que también vamos en búsqueda de las causales, de las soluciones, de las propuestas, de los proyectos, del trabajo en áreas de oportunidad, de la búsqueda de estrategias, de todo aquello que complemente, ya sea para buscar sus orígenes o para combatir sus resultados. Nos vamos en los dos extremos. Se me ocurre, Olga Diana Pérez Pech quiere investigar cuáles son las causales de la deserción escolar en el cuarto grado, grupo B de la escuela no sé qué. Entonces, ella netamente, su proyecto de investigación se va primero a identificar qué porcentaje de su población objetivo no continúa su proceso enseñanza-aprendizaje. Inició en 2025-2026 con 40 alumnos y en el mes de febrero va con 25. Ah, entonces esos 15 alumnos, ¿qué está pasando? Ahí, a partir de la cuestión estadística, que es en el dato numérico, ahora Olga se va a adentrar en investigar por qué los alumnos no están llegando. Puede tener muchas hipótesis, ¿no? Ella puede decir, por la primera, porque es por la pobreza, ¿no? Estamos hablando de alumnos que tienen que trabajar para poder contribuir en la economía, en la vivienda, en la comida, en el no sé qué de la población, ¿no? De su familia. Pero Olga se va dentro de la hora que están en clases porque en teoría los alumnos no van porque trabajan. Y ella se me ocurre en la hora de receso, sale de la escuela, pide el permiso porque está dentro de este proceso de investigación y se va a los mercados de la comunidad o se va al centro o no sé dónde, ¿verdad? Y ella se da cuenta que ahí están los alumnos, pero no están trabajando. Están con el teléfono celular o están consumiendo algún tipo de estupefaciente o están realizando cualquier otra práctica, pero que no tiene, perdón, como resultado contribuir en la economía familiar. Entonces Olga empieza a invalidar su hipótesis. Se da cuenta que las causales que ella pretendía o que ella suponía no son ciertas, porque no existe una vinculación entre la teoría con el resultado. ¿Y qué está haciendo ella? Lo que nos dice este parámetro dentro de la medición o de la investigación mixta, que es precisamente el elemento de versatilidad. Utilizar las diferentes áreas, aplicarlas mediante una comprobación numérica, una comprobación de contexto social y luego entonces identificar un resultado. Se dan cuenta cómo cada uno de los procesos de investigación es importante, busca un fin, pero cada uno para poder aplicarlos, primero nosotros como investigadores debemos de tener claro qué queremos transmitir, cómo lo vamos a desarrollar y qué resultados queremos llegar para que sepamos, voy a utilizar durante todo mi proyecto la investigación cualitativa, voy a utilizar una investigación cuantitativa, voy a utilizar una investigación mixta, porque si de entrada tú no sabes qué eje vas a tomar, simplemente no vas a poder aterrizar dentro de cada uno de los temas que comprende tu plan de estudio, desde el título, desde el planteamiento del problema, desde la justificación, desde el objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, marco teórico, marco metodológico, etcétera. Todos los temas que tienen que llevar un hilo conductor deben de tener un tipo de investigación. De igual manera, si nosotros queremos focalizarnos dentro de la investigación mixta, por supuesto que hay ventajas y desventajas. Cuando hablamos de las ventajas es que nos da una mayor profundidad y una mayor amplitud para proporcionar información mucho más completa de la realidad. Si tú me otorgas datos numéricos y datos detallados, por supuesto que me estás dando datos mucho más certeros.
también me permite garantizar una validación. ¿Por qué? Porque esta triangulación de datos cualitativos, de datos cuantitativos y de resultados, pues también favorece la confiabilidad en sus resultados o en los hallazgos que estemos determinando. También nos dice que se pondera en base a la compensación de debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nos genera una limitación de un método. ¿Por qué? Porque un método se complementa con otro y todo aquello que le sea truncado a este método, es decir, tu método cualitativo, solamente vas a detallar y no me vas a dar números. Tu método cuantitativo, solo números y no me detallas. Lo que cada uno tiene como límite, el método cuantitativo no lo maneja. Este va más allá de lo que cada uno de los métodos te restringe y por ello, al complementarse, por supuesto que se nutre y por eso nos dice que es la compensación de debilidades porque no tiene un límite como tal desde su contenido, desde su estructura y desde su pronunciamiento de resultados. Y por consiguiente nos habla de la flexibilidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos permite adaptar la metodología en base a los distintos métodos, en base a las distintas técnicas y que eso pues obviamente nos lleva a una flexibilidad en cuanto al resultado, porque nos va a garantizar o nos va a justificar todos aquellos fines en cuanto utilicé este método cuantitativo aquí porque necesitaba este dato numérico, utilicé este dato cualitativo acá porque mediante esta búsqueda de causales, de factores, de elementos, pues tengo cómo voy a combatir, a cuántas personas voy a incidir, cuántos talleres tengo que dar, que va a ir dirigido estos temas a estos padres de familia por esto. Te das cuenta que cada uno tiene un enfoque distinto, un tipo de investigación distinta, pero todos me llevan a un mismo resultado. Si yo digo voy a trabajar con 5 padres de familia, te estoy dando un dato numérico. Ah, ¿pero por qué? Ah, porque existen estos y estos factores que detonaron, porque aquí hay problemas de adicción, porque aquí hay problemas de violencia y eso está generando este comportamiento pasivo-agresivo de los alumnos y está generando el otro. Entonces, no hay necesidad que yo toque con los demás docentes o con los demás padres de familia porque las necesidades son otras y estoy potencializando, estoy dando una atención mucho más particularizada para que también pueda medir de una mejor manera mi resultado y ahí pues yo también pueda tener este otro tipo de impacto, no nada más con los padres, sino también con los hijos, tanto en su persona y por efecto cadena en sus resultados dentro de un proceso académicamente hablando. Ahora, otro de los temas que también marca nuestro plan de estudios es abordar las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Cuando hablamos de las funciones de la educación, estas, pues sin lugar a dudas, son muy importantes para el desarrollo individual, pero también para que exista un correcto desarrollo social. ¿Por qué? Porque todas aquellas formas o todos aquellos elementos o funciones que se van gestando dentro de un proceso educativo, pues también se consideran como una cuestión de cambio, como una cuestión de progreso, como una cuestión evolutiva, que el ser humano tiene que ir adecuándose y que tiene que ir atendiendo a cada una de las necesidades sociales. Dentro de las principales funciones incluyen primeramente la socialización y también la transmisión de la cultura, la formación ciudadana, el desarrollo cognitivo, el desarrollo personal. Existe también o debe existir una capacitación laboral y todo esto genera o tiende como elemento importante que se continúe con una movilidad económica. Recordemos, los fines de la educación, pues principalmente son otorgarnos todas aquellas herramientas dentro de los diferentes niveles educativos que el ser humano necesita no únicamente para su proceso cultural, sino para ponerlo en práctica en su vida diaria, en su ámbito laboral y que todo esto, por supuesto, que tenga un mejor resultado. Yo les pregunto, cada uno de ustedes tendrá sus razones válidas del por qué están estudiando un grado doctoral, quizás por obtener un mejor conocimiento, quizás por tener mejores oportunidades, quizás por tener un mejor salario, quizás por tener un mejor puesto, quizás, no lo sé. Cada uno tendrá sus propias razones que por supuesto son válidas, pero uno de los muchos factores es para que nosotros podamos estar en competitividad, ¿verdad? Porque cada vez las generaciones van saliendo
con nuevos conocimientos y si nosotros nos quedamos con conocimientos arraigados, pues esto también nos está generando una desestabilidad en una competencia laboral. Y recordemos que todo es una competencia, ¿no? Desde para ingresar a un salón de clases, desde para poder tener un mejor trabajo, desde para poder tener mejores oportunidades de desarrollo académico, económico, social, de donde lo veas. Y entre mejor preparado estés, pues también mejores oportunidades tendrás y entre mejor salario tengas, pues esto va en efecto cadena a contribuir en este ciclo económico. Entonces vemos cómo las funciones de la educación, repito, por un lado está otorgar o transmitir nuevas herramientas o mejores herramientas para nuestro día a día, pero ¿qué creen? Las funciones de la educación con esta era de la educación valoral no nada más nos dice que vamos a tener los elementos necesarios para tener un conocimiento y obtener un grado académico, sino que a la par de que vamos obteniendo el conocimiento, también a la par debemos ser mejores personas, debemos ser mejores individuos, porque creen que desde los primeros niveles académicos se habla del respeto, de la empatía, de la tolerancia, de la reciprocidad, de la solidaridad, de la ayuda mutua, no podría terminar con todos los valores que existen. Y repito, ¿por qué? Porque se supone que entre más preparado académicamente hablando estés, mejor ser humano debes de ser, para que luego entonces seas realmente una persona mejor, con una mejor calidad, pero como individuo para poder atender a las necesidades sociales. Seas empático a las necesidades, pero también que tu capacidad contribuya a una mejora social. Ahí estamos hablando, pues, dentro de estas funciones de la educación y principales agentes socializadores, cuáles son los elementos que mueven la necesidad de poder atender este proceso educativo. Dentro de las principales funciones de la educación, encontramos a seis. ¿Cuáles son estas seis funciones de la educación? Bueno, primero tenemos a la socialización y a la transmisión cultural. Cuando hablamos dentro de la socialización y la transmisión cultural es porque, si se dan cuenta, de una u otra manera, la educación pues va agrupando a los diferentes individuos o las personas desde mi yo interno, como María Catalina, hasta María Catalina desde los diferentes roles que va teniendo dentro de una colectividad. Por ejemplo, yo, María Catalina, en esta ocasión soy la doctora, ¿verdad? La que transmite esta materia de paradigmas. Pero terminando mi jornada, yo soy María Catalina como madre de familia de dos hijas. Yo soy María Catalina como esposa. Yo soy en mi despacho María Catalina como abogada. Yo soy María Catalina, se me ocurre, como parte de un módulo de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo. Yo formo parte de un club o yo formo parte de una comunidad o yo tengo diferentes roles. Los niños, si queremos hablar desde la escuela, vemos, por ejemplo, en el nivel preescolar. Un niño es el rol como hermano, el rol como hijo, el rol como alumno, el rol, no sé, si va a alguna academia y desarrolla tal actividad, el rol como nieto, pero va teniendo diferentes tipos de papeles y en cada uno de ellos puede tener una forma de aprender, una forma de comportarse, una forma de aprender valores, de aprender normas, porque también cada agente socializador juega un papel importante. Si yo en casa educo de esta manera, pero en la escuela es completamente distinto, hay un choque en qué debo hacer y cómo me debo comportar. Pero si la escuela y el agente socializador, que son con sus grupos de pares, ¿verdad? Y que se ve muy marcado en la edad de la adolescencia, los grupos de pares continúan replicando este tipo de prácticas. Por ejemplo, no vamos a entrar en detalles, pero ahorita, ¿qué es lo que está muy de moda? Los famosos Terian. ¿Lo han escuchado? De los jóvenes que tienen este comportamiento que se creen animales, pero en un cuerpo humano y ta, 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 ¿no? Y que se ve muy marcado en una edad en específico. Estamos a favor, estamos en contra, vulneramos derechos. Es una cuestión muy particular, pero nos damos cuenta cómo un agente socializador está generando un gran impacto, ¿no?
y que está dentro de esas edades y que se potencializa mediante el empleo de redes sociales y que lo que primero fue en Argentina ya se está viendo en diferentes partes del mundo y que es una réplica constante de patrones y que eso no nos lo enseñan en casa, no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en la iglesia, pero sí tus grupos de pares. Y cómo para poder pertenecer a una comunidad también adoptas este tipo de prácticas por una forma de pertenencia, ¿no? Y eso es lo que también nos dice un agente socializador, porque de una u otra manera, positiva o negativamente, está generando un proceso educativo. ¿Por qué? Bueno o malo, ¿por qué educativo? Porque te está enseñando conductas negativas, pero te está formando, ¿no? Aquí está formando a la persona desde una cuestión negativa y que cómo entra la escuela para poder atender, porque es que yo no puedo vulnerar un derecho, pero ¿cómo permito este tipo de prácticas? ¿Cómo lo trato como una persona, como este comportamiento? Si tiene esta conducta, ¿cómo atiendo a las demás personas? Pero si después me dice que tengo que atender al interés superior del menor, pero si hago esto, yo incurro en una responsabilidad. Se dan cuenta cómo una cuestión me lleva a otra y la otra me lleva a otra, y si yo vulnero y si no vulnero y si hago esto y si no hago el otro, pero cómo nosotros tenemos que estar en este proceso tan complejo y que tenemos que trabajar tanto la educación valoral, me hablas de respeto, me hablas de empatía, me hablas de solidaridad, y entonces, ¿cómo yo voy a trabajar como docente con este tipo de pronunciamientos? Y no sé si se dieron cuenta que en Monterrey ya incluso un abogado promulgó una ley Terian, porque un joven que estaba estudiando estaba haciendo su servicio para veterinario, se creía caballo. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando ya de un nivel licenciatura y que están en lucha por la protección de derechos. Entonces, aquí como hablamos de la educación valoral, de la educación formativa, de esta función de la educación, porque ¿qué nos dice la educación? La educación va evolucionando. Antes ni siquiera veíamos o pensábamos en este tipo de condicionantes, y la educación también tiene que atender este tipo de necesidades, porque es la población que de una u otra manera en algún momento puede estar dentro de nuestro salón de clases. No, sí, parece ¿Cómo mi vamos nombre. a Sí, responder? parece. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a dejar de hacer si no estamos o no tenemos estas herramientas? Yo pregunto, ¿qué haría María Concepción? ¿Qué haría Ceci Santos? ¿Qué haría Fabián Vidal? ¿O qué haría cualquiera de nosotros si nos encontramos en este estado de necesidad? Lo que antes era como una forma de cómo atiendo a una persona con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ahora ya se conoce, esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, estos modelos integrales, esta educación, que son completamente dos ejes distintos, pero que en su momento generaban interrogantes de cómo atender y cómo responder ante estas demandas, y que ahora ya trabajamos con un CAM, trabajamos con un USAER, trabajamos diferentes tipos de modelos, hablamos de una cuestión multidisciplinaria, de una cuestión integral, ¿verdad? Pero porque las necesidades por salud me lo demandan. Pero aquí las necesidades que son, llamémosle requerimientos, pero que ya son netamente emocionales, porque no hay una cuestión patológica que determine un estado de necesidad. Entonces, no por ello vamos a ser omisos, porque son circunstancias que están pasando en nuestra realidad y que son circunstancias, por supuesto, que tenemos que atender y que entran dentro de este primer rubro, la socialización y la transmisión cultural. Porque de una u otra manera va integrando a las personas dentro de una sociedad, se van transmitiendo normas, se van transmitiendo valores, se van transmitiendo tradiciones y se van transmitiendo conocimientos de una generación a otra, ¿no? El segundo elemento dentro de los principales ejes de la educación nos habla de la formación ciudadana. Claro, la educación tiene como elemento importante, además de la cuestión de herramientas emanadas de un plan de estudios o formativas académicamente hablando, pues también tiene o se basa en fomentar lo que es la tolerancia, la justicia, la democracia, la conciencia crítica, promover una participación responsable, lo que nosotros conocemos como una educación valoral. Hago un espacio, mis queridos doctorantes. Me están comentando en el grupo que hay compañeros, ahorita acaban de enviar un compañero que no puede ingresar a la sala.
Pido por favor si alguien de los que están acá pudieran comentar que no existió ningún detalle en su ingreso, porque si yo me dedico a estar mandando mensajes, nos perdemos del hilo conductor de nuestra materia. Mucho les voy a agradecer. Bueno, entonces decíamos que dentro de este proceso específico, dentro de los principales agentes socializadores, además de esta formación ciudadana, tenemos otro de los elementos dentro de la función de la educación, que es generar este desarrollo integral. Cuando hablamos del desarrollo integral, nos dice que la educación pues busca impulsar primeramente la construcción de una identidad, busca también la autonomía, busca generar un pensamiento crítico, busca generar también el desarrollo de habilidades cognitivas y también el desarrollo de habilidades personales, porque en los diferentes niveles académicos, ¿qué es lo que se pretende? Que poco a poco vayamos obteniendo las herramientas, la autonomía, en este caso, todo aquello que nos permita volvernos dentro de un campo ya posterior, poder tener un empleo, poder ser independientes, poder tener una remuneración, poder contribuir de una u otra forma a la sociedad, etcétera, ¿no? Por eso, desde principio a fin, desde el maternal, lactantes, qué sé yo, desde las necesidades inmediatas, ¿qué es lo que primero te enseñan? A empezar a tomar las cosas, a empezar a utilizarla, a empezar desde cuestiones de independencia que van netamente con actividades que nosotros normalizamos, pero que dependiendo de la edad de cada persona son distintas. Bueno, ya en una escuela formativa ya empezamos con el reconocimiento mediante vocales y shalala, 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 lo que conlleva, pero que vamos buscando una independencia, buscando un desarrollo, buscando mejores oportunidades, ¿verdad? Buscando esta autonomía de manera generalizada. Y esto se va obteniendo durante todo el proceso educativo. Y esto genera lo que les decía como desarrollo integral. Otra de las funciones es la función económica y laboral. ¿Por qué? Porque la educación pues nos va preparando o va preparando a las personas para un mercado laboral donde se desarrollen competencias profesionales que impulsen, como ya hemos dicho, una movilidad social y que esto fomente un crecimiento económico. Otro de los elementos es la innovación y la transformación social. ¿Por qué? Porque promueve el cambio, mejora la sociedad a través de la investigación, genera el instinto de creatividad, también nos prepara para adaptarnos a los nuevos retos, a estas nuevas eras que nos van generando, que van detonando y que son circunstancias que no entendemos, pero que tenemos que atender, ¿verdad? Prueba de ello, bueno, ahorita vemos que ya dominamos quizás de una u otra manera las herramientas digitales, que antes ni siquiera nos pasaba por la mente poder tomar una educación a distancia, menos un grado doctoral, y que ahora pues ya somos máster en utilizar una plataforma, utilizar un Canva, un Zoom, un Meet, un qué sé yo, y que antes ni nada más pensábamos en ir a la escuela a través de algo presencial y con mi libreta y ta, ta, ta. Ni siquiera pensábamos en una educación a distancia. Y que, repito, las propias necesidades educativas nos van o nos conllevan, ¿no? A estar adecuándonos precisamente a esta innovación, a esta transformación social, a esta promoción al cambio y luego entonces fomentar la investigación, como nos lo decía, ¿no? Adaptarnos a todos estos nuevos retos. Y también otro de los elementos es que reduce las desigualdades. Cuando hablamos de la reducción de desigualdades, es cuando se actúa el proceso educativo como una herramienta para la equidad, donde se mejora la calidad de vida y donde también nos ofrece mayores oportunidades, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, etcétera. Entonces vemos pues que la función de la educación de manera genérica pues se considera como una herramienta de progreso fundamental para nosotros como individuos dentro de una colectividad y que luego entonces pues se juega un papel clave en la formación de la personalidad y la construcción de un futuro mucho más sostenible. Otro de los puntos que también son importantes, que se marcan dentro de nuestro plan de estudios, son precisamente los agentes socializadores. ¿Pero qué son estos agentes socializadores? Bueno, los agentes de socialización son todas aquellas personas, aquellos grupos o aquellas instituciones, y dentro de ellas podemos citar a la familia, a la escuela, a los grupos de pares, como hace rato comentábamos, o a los distintos medios, ¿verdad? Que de una u otra manera, pues nos transmiten normas, nos transmiten valores, también aprendemos comportamientos que en algunos casos son necesarios y otros no, pero que nos llevan a una forma de poder integrarnos dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque si tú quieres pertenecer a esta sociedad,
pero no realizas las cuestiones que normalizan dentro de esta sociedad, pues simplemente no eres parte de. Entonces, de una u otra manera, pues te ves obligado, si quieres pertenecer, a replicar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, vemos que estos agentes socializadores, pues son cruciales para el desarrollo primero de nuestra identidad y luego entonces para poder adaptarnos a la sociedad durante las diferentes etapas de nuestra vida. Dentro de los principales agentes de socialización, primero, pues sin lugar a duda, el agente primario es la familia. ¿Por qué? Porque es el primero en actuar, es fundamental porque se gesta desde la infancia, porque es aquí en donde se enseñan y también se transmiten los valores, las normas, el afecto y todo aquello que va desde la cuestión moral, ¿verdad? Después encontramos a la escuela como un agente secundario porque es en donde se introduce una educación formal, donde también se establecen las habilidades sociales, donde se fomenta la independencia y donde también se enseñan estas normas culturales que van más allá del entorno familiar. El siguiente tenemos a los grupos de iguales o los grupos de pares, que es en donde el individuo empieza a identificarse con otras personas similares y que empieza a tener estos amigos, a tener estos compañeros de edades que permiten la integración horizontal o también la formación de una identidad, permite también el aprendizaje de normas de convivencia y no me dejarán mentir, lo vemos desde la edad de niños, ¿no? Los niños cómo aprenden. Por conductas repetidas. Vemos que incluso nuestros hijos en la casa no lo hacen o no comen esto y van en la escuela, ay, pero es que aquí sí lo come. ¿Pero por qué? Porque es visual. Si los otros hacen, porque yo no. Y en la casa tú haces y te pones quizás de espaldas o que te pones al revés y no los haces. Comer, hacer, vestirse. Y ves que en otros lados lo hacen tan fácil. ¿Y por qué? Porque están replicando conductas de pares, ya no por la persona que está transmitiendo una información, pero es por sus grupos de pares. Si esto se da en los primeros años de vida, pues obviamente se potencializa cuando están en una búsqueda de identidad, ¿no? Cuando hablamos de una adolescencia, cuando no sabes ni qué hacer ni cómo hacer, buscas una identidad y es cuando eres más susceptible a poder repetir determinadas actitudes, determinadas prácticas o determinados comportamientos de las demás personas o en este caso de tus iguales. Por ello se dice que también los grupos de pares contribuyen en la formación de una identidad como decíamos, ¿no? En el aprendizaje de normas de convivencia. Otro de los agentes socializadores, pues son los medios de comunicación y en este caso, bueno, encontramos la televisión, el internet, las redes sociales, como hace rato decíamos, ¿no? Estos famosos TERIA, que influyen fuertemente en las actitudes y también en los conocimientos modernos, pero también aquí dependiendo de cómo se utilice. Si utilizas estas herramientas o estos medios de manera positiva, por supuesto que es una herramienta mucho, muy favorable en un proceso de lo que tú quieras, ¿no? Vemos nosotros, y no me dejarán mentir, cuando tu servidor estudió, yo tenía que irme a las bibliotecas y no había de otra que leer y leer y leer libros, ¿no? Tú te ibas a la biblioteca y ahí hacías tareas y cuánta cosa. Apenas empezaron después las enciclopedias que era el famoso Encarta y tú veías la luz, ¿no? Porque nada más metías y te botaba un buen de información que antes tenías que pasar horas y horas y horas. Entonces vemos cómo cada vez va evolucionando. Le comento esto a mis hijas, me van a decir, mamá, por favor, ¿de qué me estás hablando? Pero así nos damos cuenta que si utilizamos estas herramientas digitales de manera positiva, por supuesto que tienen un factor impresionante en el proceso formativo y que contribuyen a un beneficio social. Pero a la par también existen las cuestiones negativas, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué vemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué delitos se cometen? ¿A qué cosas están expuestos o estamos expuestos como personas? Todo tiene sus pros y contras, dependiendo de nosotros cómo vayamos a utilizar y qué fin le vayamos a dar a estos medios de comunicación. También otro agente socializador es el entorno laboral. Y aquí hablamos de las instituciones de trabajo
que también se van aprendiendo los distintos roles profesionales y los comportamientos específicos que se dan en una vida adulta. Y por último, también tenemos a las instituciones sociales religiosas, que son estas organizaciones que pueden ser estos grupos políticos o que también pueden ser esos grupos religiosos que van moldeando el sistema de creencias dentro de una colectividad y que incluso son tan importantes que en ocasiones lo que dice un grupo religioso es lo que predomina para que continúen un proceso formativo, para que puedan realizar este tipo de prácticas o comportamientos. O sea, tienen mucho más peso en una colectividad que, repito, incluso la cuestión educativa, que incluso la cuestión política, ¿no? Lo que dice un máximo representante por cuestión de fe es lo que dan por sentado y es lo que realizan. Entonces, bueno, a veces vemos que de una u otra manera para alcanzar un fin, pues a veces tenemos incluso que acudir ante esta forma para poder lograr un objetivo de mejora. No sé, se me ocurre, tengo esta deserción escolar porque hay uno de los temas que son dentro de su protocolo de investigación, también entran las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Y en algunos grupos me tocaban algunos alumnos que me decían, ¿no? Los doctorantes me decían, sí, maestra, pero yo identifiqué que una de las barreras por las cuales los alumnos no acudían y era el proceso de deserción escolar fue precisamente porque no tenían esa obligatoriedad de los padres. Y cuando yo acudí con el pastor de tal religión en tal, él fue el que los obligó a los padres para que sus hijos fueran a la escuela. Y gracias a que tuve este acercamiento, incrementó el 15% de participación de mis alumnos. Bueno, aunque no era el fin, como dicen, el fin no justifica los medios, en este caso sí, porque, bueno, aunque no era del todo correcto que se utilizara esa vía, pero hubo una cuestión positiva en el impacto de que los alumnos, por lo menos un 15%, pero incrementó la participación o la asistencia, ¿no? Que lo que debería ser una obligatoriedad de los padres, ellos te vieron en la necesidad de enviar a sus hijos, pero por una cuestión de fe, ¿no? Entonces vemos como también los agentes socializadores pueden también tener un papel importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos. Y vemos también que otro de los lineamientos que también se toman en consideración son hablar de las principales vertientes y propuestas actuales dentro de los procesos mixtos. Aquí hablamos que los procesos mixtos son aquellos enfoques que, como ya comentábamos hace rato, unifican los elementos para poder lograr una comprensión mucho más holística, para poder fundar esta validación de información, para poder complementar lo que ya decíamos, elementos cualitativos, cuantitativos, para poder aterrizar en las funciones de la educación y para poder luego entonces complementar con los agentes socializadores que se necesiten para que en suma podamos tener una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje que las diferentes necesidades pues nos van generando, ¿no? Aquí el fin es precisamente combatir estas barreras en el proceso educativo, identificar las áreas de oportunidad, establecer los mejores lineamientos para buscar soluciones a todos aquellos problemas que quizás ahorita tenemos o que el día de mañana podamos tener, cómo poder tejer nuestras redes de apoyo, cómo poder buscar estas vías idóneas para ya sean técnicas, métodos, etcétera, y luego entonces poder buscar soluciones no nada más teóricas, sino prácticas y que éstas vayan incidiendo en el proceso formativo de nuestros alumnos. Bueno, mis queridos doctorantes, nos indica nuestra plataforma que ya en breve vamos a cerrar. No me gustaría que quedara inconclusa nuestra materia. Por ello, voy ahorita a ceder las participaciones por si hay alguien que desee emitir algún comentario para que no vaya a quedar inconclusa su participación. Abrimos el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿No? Perfecto. Bueno, mis queridos doctorantes, el día de hoy, como ustedes lo saben, hemos culminado las dos sesiones virtuales que corresponden a la materia de paradigmas de investigación educativa. Primeramente agradezco por haberse conectado, en este caso, a las dos sesiones. Recordemos que esta sesión virtual ha sido grabada. En el momento que me la compartan, la ingreso a la plataforma. La primera sesión está impactada, la segunda en el momento que lo hagan, con mucho gusto lo realizo. Recuerden, por favor, que el próximo sábado 28 de febrero es la fecha límite para que nosotros, o en este caso ustedes, puedan emitir sus dos comentarios en el apartado de foro y que también puedan emitir sus dos actividades, nada más por favor visualizando que le den el permiso de lectura al público para que su servidora pueda
duda en ese mismo sentido, poder retroalimentar. En caso de alguna duda, ¿dónde podremos contactarla y en qué horario? Ahorita lo pueden hacer mis estimadas. Si existe alguna duda en este momento, recordemos que para eso estamos. Si tienen alguna duda en algún tema, con muchísimo gusto, ahorita los podemos escuchar. Adelante, por favor. Les comentaba porque en ocasiones, o sea, horarios específicos, nosotros en la modalidad en línea tenemos, precisamente por la naturaleza de la materia, nosotros utilizamos las sesiones para que existan estos procesos de desarrollo de inquietudes, de dudas, de comentarios, de participaciones. En este momento lo podemos llevar a cabo. Adelante, por favor. Sí, dice, doctora, buenas noches. Tengo duda con respecto al foro. ¿Tenemos que comentar a dos compañeros? No. Recordemos que en la cápsula de bienvenida que está en nuestra plataforma institucional, ahí indica que el 10% de nuestra calificación corresponde a los dos comentarios en el apartado de foro. ¿Cuáles son los comentarios? El primer comentario que realizarán será en base a los temas que desarrollamos en la primera sesión virtual. Una vez que ustedes que hayamos culminado la sesión virtual, tienen desde el día que culminamos hasta el 28 de febrero para que en cualquier momento ustedes puedan emitir su comentario. Solamente está aperturado un foro. En ese foro, ustedes van a ingresar, le van a dar clic en responder y van a emitir su primer comentario, repito, en base a los temas que desarrollamos en la primera sesión virtual y le van a dar clic en guardar. El día de hoy culminamos la segunda sesión. Si quieren, una vez que terminemos la sesión, pueden ya ingresar al apartado de foro. En el mismo que emitieron su primer comentario, le van a dar clic en responder de nueva cuenta, tal cual lo hicieron en el primero. Ahora, comentario número 2. Ahora será en base a los temas que desarrollamos el día de hoy y le van a dar clic en guardar. Con eso, ustedes habrán dado cumplimiento a los dos comentarios, que corresponde al 10%. Las dos actividades son precisamente las que marcan nuestro plan de estudios. Estas se señalan cuáles son y en base a qué temas. No es elegir un tema. Ejemplo, si digo los temas del número 3, no sé, es un caso hipotético porque desconozco, no recuerdo las tareas porque imagínense cuántas materias imparto. Sería imposible aprenderme de memoria todas las tareas, pero de la unidad que les comparto son de todos los temas que corresponden a esa unidad. No significa que van a elegir un tema, no. Ejemplo, si es unidad número 3 y trae 5 subtemas, pues vas a desarrollar los 5 subtemas. Si es un trabajo de investigación, si es un video, si es un podcast, si es un flyer, lo que se haya indicado, ahí en la instrucción se especifica qué deben hacer, qué debe contener y qué temas deberán desarrollar. Si dice la unidad número tal, en nuestro plan de estudios se especifica cuál es la unidad y cuáles son los temas. Si ustedes al finalizar nuestro plan de estudios vienen referencias bibliográficas o tecnolecturas, quiero pensar que ya lo vieron. Recordemos que si estamos en la modalidad en línea, nos obliga a estar interactuando en la plataforma, porque esa es la vía en la que ustedes van a desarrollar su doctorado y no nada más en mi materia. Con todos los doctores es en ese sentido. Entonces, entre más ustedes ingresen, más fácil se les va a hacer conocer las herramientas de nuestra plataforma institucional, porque es la única vía que tenemos para recepcionar tareas. Entonces, cuando ustedes ingresen en la plataforma, en nuestro plan de estudios, al finalizar aparecen referencias bibliográficas o tecnolecturas. Cuando ustedes le den clic, los van a redireccionar a información y si de manera directa no lo hace, por favor copien la liga, apertura en Google, lo pegan y le dan clic. Ahí les va a botar información general de los temas. Algunos temas de los que van ustedes a investigar o desarrollar sus tareas vienen en esas ligas. Otros temas no vienen, pero obviamente recordemos que estamos en doctorado y que el 90% es nuestras tareas. Entonces, no todos los temas van a venir acá porque recuerden que al ser el 90% se califica la entrega en tiempo y forma, pero también en contenido. Parte de su calificación es la búsqueda de información. Si ustedes me dicen, doctor, es que yo no quiero utilizar esas fuentes, no pasa nada. Ustedes pueden utilizar las fuentes que deseen siempre y cuando sean fidedignas. En el caso que quieran utilizar fuentes externas, lo único que pido es que al culminar la actividad me citen las fuentes de donde obtuvieron su información únicamente para dar certeza de que sean fidedignas.
Recuerden que antes de adjuntar sus ligas, le tienen que dar el permiso de lectura al público, porque aunque a ustedes les aparece como tarea entregada, si el permiso es restringido, pues yo no voy a poder conocer el contenido de su tarea. Entonces, nada más para que tengamos ese cuidado. Les pido por favor que tengan ese cuidado de poder entregar sus tareas en tiempo y forma, porque después si por consejo técnico sí que se cayó el internet, que estoy en un lugar donde no hay señal, que se fue la luz, que el no sé qué, desafortunadamente, tarea que no esté entregada en la plataforma, tarea que yo no puedo recibir fuera de tiempo, ni por ninguna otra vía que no sea la plataforma institucional. Lo digo así para que todos tengan la misma información y para que después no se tome que es una cuestión personal. Así como ustedes tienen término para que carguen sus ligas a la plataforma, que es el próximo sábado 28 de febrero, su servidora también tiene término para cargar las calificaciones y como es modalidad en línea, se cargan a través de la plataforma institucional. Por ello, yo no puedo recibir tareas fuera de término porque yo no puedo subir su calificación fuera de término porque me bloquean la plataforma. Entonces, para poder yo asignarle su calificación, les pido que podamos cumplir en tiempo y forma tanto la emisión de sus comentarios como también la emisión de sus actividades. No sé si hay alguna otra duda, me dicen, con razón, ok, entendido, ok, no sé si hay alguna otra duda y si no, con ello estamos culminando Doctora, la materia que nos ocupa. ¿Sí? doctora, por ejemplo, si no se llegara a entregar la tarea el día 28, entonces automáticamente se reprueba la materia o Sí. ¿cómo sería? Así es. Por eso ustedes tienen desde el día 7 que se inicia la materia, tienen todo este mes para que ustedes puedan administrar sus tiempos y elaborar en los momentos que les sea posible. Nada más son dos tareas. Tienen todo este mes para hacerlo, porque desde el día 7 que inicia la materia está el plan de estudios y están las actividades señaladas para que tengan estas 4 semanas para que ustedes vayan elaborándola y para que se cumpla en los tiempos señalados. Si no se cumplen con las tareas en automático, no se acredita la materia. Repito, si nosotros como docentes sabemos que hay criterios de evaluación. Si no se cumplen los criterios, pues se saca la sumatoria y se determina si se aprueba o no se aprueba. Recordando que el grado doctoral, la mínima probatoria es 8. No, no, no solo doctorado, maestría y doctorado. Recuerden ustedes que la mínima probatoria es 8. ¿Sale? Entonces, en efecto, tienen hasta el 28 de febrero como fecha límite para que puedan adjuntar sus comentarios y para que puedan compartir, en este caso, sus actividades. Me dice, doctora, ya subí la primera actividad y no le di el permiso al público. Acceda a su Drive, en donde cargó la liga, ahí le da permiso de lectura al público y en automático a mí me lo redirecciona. No me tiene que volver a adjuntar otra liga. Ingrese a su Drive donde está la lectura, donde está, perdón, la tarea y donde dice permiso de lectura, ahí dice restringido y dice al público. Usted le va a dar clic en donde dice al público, le va a dar a aceptar y con eso es suficiente. Nada más que su siguiente actividad, eso sí, antes de cargarlo ya realice estos pasos para que no vaya a tener ese detalle, ¿no? Porque si no, obviamente volverá a hacer lo mismo. Tendrá que ingresar a su Drive, darle permiso de lectura al público y ya, pero no, no se pierde ni es otra liga que tienen que realizar. Es únicamente desde su servidor donde lo realizaron, darle el permiso de lectura al público y con ello es suficiente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, mis queridos doctorantes, agradezco que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Ojalá tengan la oportunidad de volver a coincidir con cada uno de ustedes en alguna otra materia y si no es así, les auguro el mayor de los éxitos. Que tengan una excelente noche. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.